Buen día. López Obrador endeudó brutalmente a México. La deuda de México es de 16.4 billones de pesos. O sea, 16 millones de pesos. Yo sé que los obradoristas, la gente que vota por Obrador, pues, no entiende esto, y eso lo sabe Obrador. Obrador sabe que la gente, el pueblo, ese pueblo que vota por él, con todo respeto a mi amiga la tamalera, al barrendero, al albañil, con todo respeto a ellos votan por Obrador porque dicen que les da dinero a los abuelitos o las becas. Pero quiero decirles a esos ciudadanos que respeto que Obrador los engañó. ¿Y por qué los engañó? Porque el dinero que les dio a los abuelitos, que tanto presumen, pues sucede que no se los dio, se los prestó. ¿Cómo que se los prestó? ¿Qué se los van a cobrar? Les voy a decir a qué me refiero como que se los prestó. El PIB, que mide el ingreso total económico de México, es de una cantidad, y la deuda que debe México, se ve qué porcentaje es de lo que se tiene. En otras palabras, supongamos que un trabajador gana 1,000 pesos en 3 días y dice: tengo 1,000 pesos, pero ¿saben qué? Debe 500. De esos 1,000 pesos que ganó, debe 500, porque debe la mitad de lo que ganó. Y eso es altísimo. Pero eso es, aún así, es bueno para un trabajador que diga: gané 1,000 y me quedan 500. Pero para un país no. Para un país es gravísimo que deba tanto, porque para un país que tiene tantos sectores y tantas cosas en la economía, deber la mitad es terrible. Y les voy a decir cómo está la diferencia con la deuda que han debido los últimos 2, 4, 6 presidentes, la deuda que han generado los últimos 6 presidentes de México con respecto al Producto Interno Bruto, al PIB, porque en todo lo que son cifras se debe de medir en porcentajes, porque si no se mide en porcentajes no se es justo, porque lo que antes se ganaba era una cantidad a lo que se gana ahora. La cantidad de gente que había antes era una a la cantidad de gente que hay ahora. Por lo tanto, Carlos Salinas de Gortari, el presidente del PRI, Carlos Salinas de Gortari, dejó una deuda del PIB del 31%. O sea, de lo que tenía México, debía el 31%, menos de la tercera parte. Después, Ernesto Zedillo, del PRI, pues dejó una deuda más chica todavía. Nada más el 19% del PIB era lo que quedó debiendo México con Ernesto Zedillo, que fue excelente presidente, el mejor. ¿Pero qué creen? Que Vicente Fox Quesada dejó una deuda todavía menor de nada más del 17% del PIB, del
Producto Interno Bruto de México nada más quedó debiendo el 17%. O sea, por decirlo así, de 100 pesos nada más quedó debiendo 17, por decir, en una forma más entendible. Luego ya Felipe Calderón sí la aumentó al 32% del PIB. Y Peña Nieto la aumentó todavía otra vez más al 44%. Pero, ¿qué creen? Que López Obrador la aumentó muchísimo, porque ya cuando la que traía Peña Nieto ya era alta, entonces agregarle deuda a esa deuda es grave, porque si es cierto que la aumentó Peña Nieto al 44%, no era tan grave como el que al 44% Obrador la ha llevado más hasta el 49%. O sea, cuando ya es alta la deuda, aumentarla mucho más es lo muy grave. No es tan grave cuando se debe poco y se aumenta la deuda, pero cuando ya se debe mucho, aumentarla más es terrible. Porque López Obrador deja una deuda de casi el 50% del Producto Interno Bruto, o sea, el 49%. Es una deuda brutal. ¡Brutal! ¿Qué significa esto? Que si tomamos en cuenta la deuda que se tiene, que deja López Obrador, de 16 billones, o sea, no dije millones, dije billones, 16 billones.4, o sea, 16 millones de millones.4, si lo dividimos entre el número de habitantes que hay en el país, tomando los recién nacidos, los que tienen un día de nacimiento, o un mes, o un año, tomando en cuenta todos y dividimos la deuda de México con el número de habitantes que hay desde el que nació ayer hasta el que ya muere mañana, cada mexicano debe 126,000 pesos. Los debe. Claro, no quiere decir que el gobierno va a decir, págame los 126,000 pesos. Se los va a cobrar de muchas formas, con menos servicios públicos, con menos obra pública, etc. Pero si tomamos en cuenta que achacarle esa deuda a un niño, a un bebé que nació hace un día, o a todos los que tienen menos de 18 años, que son menores de edad, entonces diríamos que a los que sí deben de ganar dinero, que son los mayores de edad de 18 en adelante, y sobre todo a los viejitos que se les dio el dinero, tendríamos que quitar mucha población, y entonces la deuda de cada persona, de los que recibieron dinero, pues deberían mucho más. Por decirlo así, cada persona adulta en México debería como algo así como 400,000 pesos. No sé si me expliqué. Perdón por el hipo. ¿Qué quiere decir? Que lo que tanto presumió López Obrador de que daba dinero, pues sucede que no se lo ha dado a nadie. Se lo prestó porque lo pidió prestado y se lo dio a la gente. Entonces ese viejito que presume que le dio dinero López Obrador, pues ese viejito, aunque no lo va a pagar así, lo debe como más de 300,000 pesos, que es más de lo que le dio durante 5 o 6 años. Entonces, Obrador no ayudó a nadie, pidió prestado, endeudó al país para dar las pensiones y que votaran por él. Y lo logró. Logró que los que reciben dinero
estén muy orgullosos de que les da dinero. Y que dijo López Obrador que no había problema porque el dinero que les iba a dar en pensiones era el dinero que iba a recuperar al desaparecer la corrupción. Y hablaba de 500,000 millones de pesos, que no llegan ni a 1,000 millones de pesos, como ni a una parte mínima de esto que debe el gobierno. Pero sucede que no recuperó ese dinero de la corrupción, que era mínimo, ya no tiene nada que ver con esos 16 billones de pesos. Porque los 500,000 millones no llegan ni a un billón, pero debe 16 billones. A ver, a ver si me explico bien. López Obrador, el dinero que dio y las obras que construyó, que fueron muy pocas, porque va a decir que hizo el Tren Maya y que el tren interoceánico y que el aeropuerto en Tulum bueno, el aeropuerto en Santa Lucía, pues no, porque hizo ese quitando otro, o sea, no hay ninguna ganancia, hay una pérdida, porque el otro iba a ser mucho mejor. Esas obras que hizo, 3 o 4, sucede que para hacerlas y para dar las pensiones, endeudó al país brutalmente. No tiene ningún mérito lo que hizo López Obrador. Y supongamos que hizo algunas obras, pues no tienen mérito porque no lo hizo como un logro, sino con un endeudamiento tremendo. Entonces, si sumamos lo que debe una persona adulta, tomando en cuenta los que no reciben pensión inclusive, pero si lo sumamos, sucede que es más lo que deben que lo que les dio López Obrador. Y van a decir los viejitos, pero no importa, a mí me lo dio y me sirvió y no me lo va a cobrar, no va a decir dámelo, me va a seguir dando pensión. Te lo va a cobrar el país, te lo va a cobrar, ¿sabes cómo? Con muchos menos beneficios en todos sentidos. Para empezar, para que López Obrador empezara a dar las pensiones, no crean que nada más las daba de su bolsillo o porque el dinero le caía del cielo, no. El dinero lo agarraba, se lo robaba a las secretarías de Estado, a la de salud, a la de educación, a la de economía, a la de turismo, les robó el dinero a todos, les quitó el presupuesto, a eso me refiero con que les robó. Digamos, si a la Secretaría de Salud, por decirlo así, le daba de presupuesto 100 pesos, solo nada más le daba, no sé cuánto, pero le daba 50 pesos, y los otros 50 pesos se los robaba. Y con eso daba pensiones. Pero ¿qué pasaba al quitarle la mitad del presupuesto, o no sé qué tanto, a la Secretaría de Salud? Pues que ya no había dinero para medicinas. Entonces, por un lado, por otro lado, para quitarle la mitad del presupuesto de la Secretaría, tenían que correr a mucha gente. Y hubo un gran desempleo. Entonces, le daba a los que no trabajaban, quitándoles a los que sí trabajaban. Que yo comento lo siguiente, todos avalamos que se le dé a los viejitos. Eso nadie lo ha negado, ni Estricia Esteban, porque la que la puso fue Vicente Fox, esa pensión. Y no la inventó ni Obrador ni Fox, sino se inventó en Uruguay en 1919. Entonces, y se aplica en muchos países. Entonces, tanto le festejan a López Obrador que da pensiones y lo tienen así en una gran estima. Pues sucede que no, que los engañó. No se los dio el gobierno de México, lo pidió prestado y ahora lo debe México. Pero como los que reciben dinero de pensiones no producen dinero, porque no son trabajadores, son simplemente pensionarios,
no va a haber forma de recuperar esa deuda. ¿Y qué va a pasar? Que México va a seguir cayendo en economía. Y eso de que sacó de la pobreza a X personas es falso, porque ya le da la clase media, ya es pobre propiamente, ya es pobre, 10 millones más de pobres, y se ve en que la economía en México con el sexenio de López Obrador fue la peor economía, porque el promedio anual sexenal del PIB, lo que mide el crecimiento económico, no llegó ni al 1%. Está entre el 0.7 y 0.9%, no llegó al 1%. Que en este año sí está al 2.5%. ¿Por qué? Porque es nada más un efecto de rebote y un producto del nearshoring. Pero el promedio anual sexenal del PIB con López Obrador fue menos del 1%. En cambio con Peña Nieto fue 2.4%. Con Felipe Calderón fue 3.5 y así hasta 4 puntos y tantos. Inclusive con López Portillo llegó a ser del 6.5. O sea, fue la peor economía en 6 sexenios la de López Obrador. Pero la gente apoyan y quieren a Obrador, los que lo quieren, porque la mitad no lo quiere y lo odian, ¿eh? Pero los que lo quieren creen que es porque Obrador fue muy caritativo. Falso. Endeudó brutalmente al país para darles dinero. Perjudicó todo y hizo muy poca obra pública. Y aunque presuma su Tren Maya, un tren que se descarriló, que se inundó, que salió el triple de caro, y todo lo malo que sucedió, no es ningún mérito. Tiene que hacer obras, porque un presidente que no hace obras, pues ¿qué presume? Tiene que hacer algo y no es para presumir. Un presidente llega para hacer obras y beneficios. Entonces, los que hizo los tenía que hacer, pero los hizo mal, porque ya en el primer año, López Obrador en su gobierno, en el primer año, ya había caído la economía de México del crecimiento del 2.4 que dejó Peña Nieto al 0%. Ya había sido en el primer año, a finales de 2019, la economía de México ya era la peor en los últimos 6 sexenios, llevándolo al 0%. Antes de la pandemia, óigalo bien, antes de que empezara la pandemia en México, que empezó en 2020 en marzo, ya en enero del 2020, antes de la pandemia, ya México estaba en el 0% del PIB. Entonces les digo, la deuda que deja López Obrador demuestra que fue el peor gobierno que ha tenido México con López Obrador en el terreno económico. No se diga en el terreno de la delincuencia, que aumentó muchísimo, de la corrupción, que está brutalmente aumentada, del crimen organizado que está empoderado de todo el país. Así de que te digo a ti, obradorista, que tanto presumes que les da dinero Obrador, pues no se los da. Se los prestó, nunca les dio nada. Endeudó al país para comprar votos. No los sacó de la pobreza, porque tener dinero porque se lo regalan, pero cuando dejen de dárselos, vuelve a su pobreza, o peor, porque ya no hay ni trabajo. No es ningún beneficio. Entonces, la deuda que deja López Obrador, que tanto dijo que no iba a endeudar al país, la aumentó más que todos los presidentes, brutalmente. La llevó al 49% del PIB. A la mitad de lo que México tiene, lo debe la mitad, casi el 50%, que eso es gravísimo, ¿eh? Eso hizo en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Dejó una deuda brutal para pagarse en más de 20 años. Entonces, presumes, Obrador, las pensiones que da Obrador a la población. Pues te digo que no te da nada. Te prestó dinero, endeudó al país y ahora lo debes y te lo va a cobrar el país.
de muchas formas, porque la deuda se tiene que pagar. Yo, por ejemplo, supongamos que yo, como jefe de familia que fuera, pido 100,000 pesos y los reparto, y me quieren mucho mis hijos, pero lo que no saben es que ese dinero no se lo regalé de mi dinero, lo pedí prestado y lo tengo que pagar, pero como yo no lo voy a pagar, lo van a pagar ustedes, a los que les di el dinero. Eso va a pasar con México. López Obrador endeudó brutalmente al país con una deuda de 16.4 millones de pesos para comprar votos, y fregó a México en la economía porque fue el peor crecimiento económico en los últimos 6 sexenios. López Obrador.